Amat amos titlamatilistle. El Tonalamat Leobá es un códice que representa 20 trecenas de 13 días cada una, con una disposición estándar en cada página, destacando las cabezas de deidades asociadas a los volátiles como una característica distintiva. No se sabe su origen, posiblemente data del periodo prehispánico o colonial temprano, aunque se cree que pudo haber sido hecho en Tlaxcala. Es importante recordar que las dos primeras páginas no son originales ya que se perdieron. Las dos primeras páginas con las trecenas de un Ocipactli y un Ocelotl fueron recreadas. Es importante recalcar que para que la calidad de impresión fuera lo mejor posible, he tenido que modificar los colores, reduciendo el color oscuro del papel y equilibrando más los tonos de color de las figuras. Ahora sí. Para comenzar, van a pulsar sobre el enlace que se encuentra en la parte inferior. Pulsamos en descargar todo. Una vez descargado, vamos a su carpeta de descargas. Damos clic derecho, extraer todo. Sí, lo extraemos. Y aquí ya vamos a tener cada una de las páginas. Ahora vamos a imprimirlo. Para este códice en específico, vamos a utilizar un gramaje, es decir, un grosor de papel parecido al de una cartulina, que vendrían siendo de entre 200 y 300 gramos el papel. La manera en que yo acostumbro imprimir es dándole clic derecho a la imagen y le pongo en imprimir. Luego aquí puedo configurar, por ejemplo, esta es la impresora que yo tengo, es una impresora muy viejita de hace más de 15 años, pero imprime perfectamente bien. Luego el tamaño del papel, ustedes tendrían que poner carta o oficio donde quieran imprimir. Entonces aquí en la calidad, no sé si les aparecen varias opciones, pero depende de la impresora que tengan, el tipo de papel. Aquí vienen varios tipos de papel que supuestamente son compatibles con la impresora que tengan. Ponen en normal, o si tienen algún papel especial que quieran, pueden ponerlo, pueden elegir. Eso es importante, sí, porque si no va a imprimir la cortada. Miren, esta parte de aquí se corta y ya le ponen en imprimir. Aquí ya tenemos todas las páginas y lo que vamos a necesitar sería un cúter, una regla, un Prit, una tabla y una hoja de papel grande para que no se llene de resistol la tabla. Lo primero que vamos a cortar son las orillas superiores e inferiores. Están delimitadas por unas líneas negras, se ven claramente. Luego con todo esto que queda, pueden utilizarlo para hacer notas. Cada archivo contiene el número de la página. Aquí el número de la página que irá pegado de este lado y aquí también el número de la página que irá pegado de este lado. Aquí va a ir la carátula, la portada. De este lado va a ir la página número 2. De este lado es la 1, que va a ir aquí. De este lado va a ir la número 3, es esta. Y luego así sucesivamente hasta que lleguemos a la número 20. La 20 tampoco ya tiene nada, porque ya no va a ir nada más que la portada. Aquí esto se va a cortar y esta se va a pegar sobre esta. Aquí. Vamos a cortar este y lo vamos a pegar aquí. Aquí vamos a lo importante de esto es que lo pongas bien en la orilla de aquí, porque aquí cuando lo embones, ¿sí?, esta parte quede bien pegada. Y entonces también es importante que aquí tenga bien resistor para que no se despegue por aquí. Por lo tanto, después le ponemos a esta parte de aquí, aunque toque el papel.
aquí esto va hacia adentro y esto va hacia afuera. Ok, aquí es el principio. Aquí está el final. En estas vamos a agarrar un cartón, ¿sí? Y lo vamos a pegar aquí. Entonces vamos a medir cuánto mide aquí. Son 6 centímetros. Luego medimos acá los 6 centímetros. Entonces si cortamos aquí, a este lado no lo protegería. Por lo tanto vamos a bajarle a 5,5 centímetros para que también esta parte quede protegida. Está. Ahora recuerden que esta es la página 1. Esta es la 20. Aquí está. Es la número 20. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden escribir algo. ¿Sale?